mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Y bueno, una puntuación de 0 a 1 nos va a hablar de que no se tiene un riesgo alto para la mortalidad hospitalaria, pero ya un puntaje mayor o igual a 2 nos hablaría de un alto riesgo para mortalidad de estos pacientes. Por último, tenemos la clasificación de PORT, que pues es bastante parecida a la de PCI, pues, pues igual va a considerar factores demográficos, la exploración física, exámenes de laboratorio y comorbilidades. Aquí pues de igual forma se le va asignando un puntaje de acuerdo a lo identificado y los pacientes se van a estratificar en 5 clases. Los de riesgo 1 y 2 se van a manejar de forma ambulatoria y los de un riesgo mayor a 3 van a requerir de observación en el servicio de emergencias y según sea su evolución bueno, vamos a decidir si lo ingresamos o se tiene un manejo ambulatorio. Y bueno, aquí los de clase 1 vamos a ver que son pacientes menores de 50 años sin comorbilidades asociadas como cáncer, insuficiencia cardíaca, hepatopatía, enfermedad cerebrovascular o renal. Debe de tener signos vitales estables y un estado mental normal. Y bueno, siguiendo con clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Ya para no leérselos tanto, pues aquí se los dejo. Igual me pareció importante exponerles este link que tienen en azulito. Es es como una calculadora virtual que encontré en donde ya tienen consideradas todas estas clasificaciones que les comenté, la de PORT, la de Quicksofa y la PCI. Entonces ya no nos tenemos que preocupar para aprendernos de, ay, cuántos puntos eran en neoplasias y así. Ya nada más se marcan, o sea, se van seleccionando y te da como tal el riesgo y el manejo que vas a dar a tu paciente. Entonces, pues me parece padre. Em, bueno, siguiendo con el tratamiento, recordemos que estamos en las neumonías adquiridas en la comunidad. Básicamente, el no farmacológico se recomienda reposo en cama, un adecuado aporte hídrico, la abstinencia de tabaco, recordemos que era un factor de riesgo, así como la analgesia con paracetamol o antiinflamatorios. Aquí el oxígeno suplementario es indispensable, incluso pues ya lo debemos considerar en cuando encontremos pacientes con una saturación de oxígeno menor a 94%. Por ciento. Pues también se recomienda la reposición de líquidos y electrolitos con solución salina o solución glucosada al 5%. Em, Aquí, antes de continuar, ¿alguien sabe cuál es la duración del tratamiento para esta neumonía? Recuerden que no puedo ver sus manitas, por si levantan la mano. Si no, continúo. Es de 10 a 14 días, creo. Ajá, exactamente. Normalmente tiene una duración bueno, se menciona que tiene una duración de 10 a 14 días, pero cuando no existen complicaciones, se mencionaba que basta con un régimen de 5 días a base de alguna fluoroquinolona, perdón. Y bueno, vamos a empezar con los pacientes ambulatorios. Estos se dividen en 3 grupos, en pacientes previamente sanos y sin haber recibido antibióticos en los últimos 3 meses. Pues el tratamiento es con algún macrólido. Aquí les dejo las dosis y los medicamentos. O bien doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas. También otro grupo son pacientes con enfermedades concomitantes o que hayan recibido antibióticos en los últimos 3 meses. Aquí se debe seleccionar una opción de cada clase, es decir, alguna fluoroquinolona específica pues para tratar el aparato respiratorio y algún betalactámico. De preferencia se ocupa la amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Y pues otro grupo es en regiones de índice alto de neumococos resistentes a macrólidos, se utilizan las opciones antes enumeradas, o sea, es decir, los macrólidos y la doxiciclina. Y bueno, en cuanto a la clasificación de POR, recuerden que se las acabo de mencionar, encontré unos esquemas de manejo de acuerdo a la severidad de los pacientes. Los pacientes con una severidad moderada, es decir, por 3 o 4,
Empezando con la por 3, se tiene que revalorar la conducta del paciente en 72 horas para ver si ha mejorado o ha empeorado y se tiene que pasar a una clasificación por 4. Y bueno, es menores de 60 años y sanos, se recomienda ampicilina o cefotaxime en sospecha de Haemophilus influenza o bien bajo alguna indicación infectológica. También se mencionaba que se puede utilizar clindamicina más algún macrólido como la doxiciclina. En cuanto a los pacientes clasificados en PORT 4, van a ser pacientes de 60 años o que tengan alguna patología asociada o falla terapéutica. Se recomienda cefotaxime más algún macrólido. Y pues la alternativa tenemos quinolonas, vía intravenosa y luego vía oral. Cuando ya lo pasamos a vía oral, se recomienda su egreso. En cuanto a pacientes en una escala de PORT 5, se recomienda internarlo en la unidad de cuidados intensivos y además pues aplicar cefotaxime y una quinolona intravenosa y pues igual vía oral. En cuanto al embarazo, en una clasificación de PORT 4 se va a recomendar penicilinas más algún macrólido. Importante mencionarles que el macrólido se va a administrar siempre y cuando ya haya pasado el primer trimestre del embarazo. Antes no. Y en PORT 5 igual cefotaxime más algún macrólido. Igual recordar esto del pasando el primer trimestre. Y bueno, otra de los manejos terapéuticos que encontré son para pacientes hospitalizados fuera de la unidad de cuidados intensivos. Igual si administran fluoroquinolonas o un betalactámico. En cuanto a pacientes hospitalizados en alguna unidad de cuidados intensivos, ya se van a utilizar betalactámicos. Y ya cuando hay algunas consideraciones especiales, como la posibilidad de pseudomonas, pues se considera la utilización de un betalactámico o este betalactámico más alguna aminoglucosa. Igual aquí les dejo los medicamentos y las dosis de cada uno para ya irnos un poquito más rápido. Siguiendo con las complicaciones, ¿alguien sabe cuál es la más característica de estas neumonías? Creo que podría ser, ay, creo que era la insuficiencia respiratoria, ¿no? Exactamente. Una de las más sonadas es la insuficiencia respiratoria, además de choque, insuficiencia multiorgánica, hemorragia, alguna exacerbación de otras enfermedades concomitantes. Y aunque es poco común la infección metastásica, pues se puede presentar como abscesos cerebrales, endocarditis, y pues esto va a requerir que se tenga una atención inmediata. Además, puede haber aspiración o la infección por un solo microorganismo patógeno. Recordemos que el más característico puede ser Aurus, extrahospitalario resistente a meticilina o Pseudomonas. Y aquí la complicación más característica son la formación de abscesos pulmonares y pues estos como tal lo tenemos que drenar y administrar pues el antibiótico correspondiente para estos patógenos. Otra de las complicaciones van a ser los derrames pleurales que se deben funcionar para fines de diagnóstico y tratamiento. Aquí mencionaban que si el líquido muestra un pH menor a 7, una glucosa menor a 2.2 milimoles y un contenido de deshidrogenasa láctica mayor a 1000 unidades, y además se observan bacterias, el líquido lo debemos drenar sí o sí y además colocar una sonda torácica. Bien, ahora seguimos con el diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria. Antes de pasar aquí, ¿se acuerdan cuando consideramos que es una neumonía adquirida en el hospital o intrahospitalaria? ¿No? Bueno, para el diagnóstico pues, de estas neumonías, recordemos que debemos considerar que fue adquirida después de más de 48 horas de su ingreso.
Y pues además se considera la presencia de infiltrados pulmonares nuevos, progresivos o persistentes en la radiografía de tórax, en asociación con al menos dos criterios de los siguientes. El primero va a ser que tengamos una temperatura corporal igual o superior a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, seguido por un recuento de leucocitos que supere 12.000 células por milímetro cúbico. Otro va a ser las secreciones respiratorias traqueales purulentas y la alteración del intercambio gaseoso pulmonar. Y bueno, aquí encontré otra escala que es el esquema de puntuación de Clinical Pulmonary Infection Score en el diagnóstico de las neumonías intrahospitalarias. Aquí se consideran variables como la temperatura, el recuento de leucocitos, secreciones traqueobronquiales, la presión de oxígeno o la FiO2, infiltrados pulmonares, temperatura, secreciones igual y un cultivo de aspirado traqueal. Aquí básicamente se les da un punto o dos puntos de acuerdo a lo encontrado en cada uno de de estas variables. Y aquí importante destacar que se evalúa en el primer día en el que se plantea que tengamos esta posibilidad de neumonía intrahospitalaria y 72 horas después. Aquí un puntaje mayor a 6 se relaciona significativamente con una neumonía intrahospitalaria, aunque pues sí es importante considerar los factores que antes les mencioné, pero pues ya un puntaje mayor a 6 sí nos hablaría de esto. Ah, em, bueno, en cuanto a diagnóstico en neonatos y niños, encontré estos criterios. Em, Básicamente es lo mismo de un inicio después de 72 horas, pero aquí pues en cuanto a neonatos es después de nacer y uno de los siguientes criterios radiológicos, que tenga infiltrados nuevos o progresivos, consolidaciones o derrame pleural o líquido en cisuras. Además, se considera un empeoramiento en el intercambio gaseoso, es decir, una disminución en la saturación de oxígeno o aumento en los requerimientos de oxígeno. Y pues también, a su vez, aumento en los parámetros ventilatorios. Y pues cuatro de los siguientes síntomas. Ya no se los va a mencionar todo por cuestiones de tiempo, pero igual se los dejo para que lo chequen. Igual encontré en cuanto a lactantes de 2 a 11 meses y de niños de 1 a 16 años. Básicamente, igual se tiene que cumplir uno de los criterios radiológicos. Eh, Igual todos estos signos y síntomas que igual son muy parecidos a los que les mencioné al principio con la escala. Y bueno, asimismo se pueden realizar otro tipo de pruebas como hemocultivos, que aún siendo positivo no nos va a asegurar que el microorganismo aislado sea de origen pulmonar, pero pues se usa. También se tienen muestras de líquido pleural. Aquí el derrame pleural solo aparece en menos del 10% de las neumonías intrahospitalarias, entonces pues no lo podríamos aplicar a todos los pacientes. Y también se pueden obtener muestras microbiológicas tomadas de la vía aérea inferior. Va a haber dos mecanismos para tomarlas, los invasivos, perdón, basados en la broncoscopía y el lavado broncoalveolar, que aquí mayor o igual a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro en dilución, pues nos hablaría del diagnóstico. Y también se puede hacer cepillado bronquial protegido, que igual es mayor o igual a 103 en unidades formadoras de colonia de dilución. En cuanto a las no invasivos, vamos a tener el cultivo de esputo, que aquí lo malo es que no diferencia de un agente patógeno de uno colonizador, entonces pues nos puede dar como un falso positivo. Y también tenemos el mini lavado y aspirado endotraqueal, donde va a ser positivo si se tiene mayor o igual a 106 unidades formadoras de colonia. También vamos a tener biomarcadores como la proteína C reactiva, que va a tener una sensibilidad baja, pero una especificidad muy alta.
La procalcitonina, que aumenta tras cualquier infección bacteriana local o sistémica, por lo cual pues tiene una sensibilidad del 78%, pero una especificidad del 97%. También se tiene el receptor soluble activado expresado por las células mieloides o STREM1, eh, que se va a liberar a través de la membrana de los fagocitos activados tras la estimulación bacteriana o fúngica. Y eh, este tiene una especificidad del 42 y una sensibilidad del 42 y una especificidad del 75.6. Y bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a dividirlo en dos grandes grupos, en los pacientes sin factores de riesgo para padecer neumonía por microorganismos resistentes a múltiples fármacos, en donde les podemos administrar ceftriaxona, moxifloxacina, ampicilina o ertrapenem. En cuanto a los pacientes de riesgo para padecer neumonía por microorganismos resistentes a múltiples fármacos, pues va a ser necesario utilizar algún beta-lactámico eh, o un segundo fármaco contra bacterias gram negativas o incluso pues otro fármaco contra bacterias gram positivas. Igual aquí les dejo los fármacos específicos y las dosis. Y bueno, en la mayoría de los centros hospitalarios se van a aplicar diversas estrategias para la prevención de las neumonías intrahospitalarias y en este artículo encontré tres. Básicamente, pues todos coinciden en que se tenga una vigilancia activa, se eduque al personal y se tengan como medidas de higiene y todo esto. Entonces, pues se las dejo solo para que tengamos en cuenta todo esto que tenemos que hacer. Igual destacar el uso de la ventilación no invasiva cuando sea posible, la utilización de tubos endotraqueales con canal de aspiración subglótico, eh, algunos antisépticos orales. Y esto de los antisépticos orales va a ser muy importante para todos, pero para los niños incluso encontré esta como tablita en donde eh, tenemos pues diversas técnicas de higiene orofaringea para disminuir la incidencia de esta neumonía en los niños intubados. Estas pues igual se dividen por edad, de neonatos y lactantes sin dientes, lactantes y niños de 6 años, de menores de 6 años pero ya con dientes, y niños mayores de 6 años con dientes. Y pues aquí básicamente se humedece la boca con una torunda y ya sea con agua o con suero salino fisiológico. Y pues también se recomienda cubrir los labios con vaselina y pues este tipo de intervenciones son buenas y bueno, mencionaban que sí, o sea, que sí se siguen para los pacientes intubados. Y bueno, ya pasando a la tosferina, bueno, vamos a ver que la tosferina es una infección respiratoria aguda causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis, que es un patógeno exclusivamente humano y puede afectar a personas de cualquier edad. Eh, la infección va a afectar, como ya le mencioné, a cualquier grupo de edad, aunque pues los casos más graves y potencialmente mortales van a ocurrir en neonatos y lactantes en los primeros meses de vida. Aquí, pues es importante mencionarles que como este grupo de edad es el más vulnerable, se recomienda vacunar a las embarazadas entre las semanas 27 y 36 de gestación. Preferiblemente mencionan que es entre la 28 y la 32. Esto con el fin de proteger a estos lactantes hasta el inicio de la primovacunación. Más adelante les voy a poner una tabla en donde pues les pongo como la edad en donde se tienen que vacunar. Y importante mencionar que se deben vacunar en cada nuevo embarazo, no porque ya en el embarazo anterior se le hayan puesto, aquí ya no. Entonces, recordar esto y, pues ya. En cuanto a la epidemiología, pues los datos más relevantes que encontré es que pues es altamente contagiosa, con una tasa de ataque del 80 al 100% de contactos susceptibles. Como ya les había mencionado, el hombre es el único reservorio. Pues también la presentación clásica de la enfermedad se va a observar frecuentemente en niños y más que nada en niños no inmunizados de 1 a 10 años.
Y también la OMS mencionaba que se producen unos 30 a 50 mil millones de casos anuales con 300 mil muertes declaradas. Y pues básicamente es causada por Bordetella pertussis en su mayor porcentaje, pero también se pueden encontrar otros microorganismos asociados como Bordetella parapertussis del 5 al 15%, y también mencionar que otros microorganismos nos pueden dar cuadros de tos paroxística prolongada que, que básicamente van a ser indistinguibles de la tosferina. ¿Ustedes conocen algunos de estos patógenos? Podría ser Mycoplasma pneumoniae. Ujú. Sí, uno de ellos es Mycoplasma pneumoniae. Y bueno, aquí les pongo esta tabla de los microorganismos implicados tanto en la tosferina como otros que generan esta tos pertusoide, donde pues efectivamente encontramos al Mycoplasma pneumoniae, también la Chlamydia pneumoniae, adenovirus, parainfluenza virus, virus respiratorio sincitial y el bocavirus. Entonces, pues sí es importante mencionarlo porque pues no, aunque tengamos este cuadro característico, otros microorganismos nos pueden dar esta tos tan característica. Y bueno, a grandes rasgos, en cuanto a la fisiopatología, la transmisión se produce a partir del contacto con secreciones respiratorias aerosolizadas de una persona infectada. Recordemos que Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, pleomórfico y de difícil aislamiento que va a colonizar las células ciliadas del epitelio respiratorio. Asimismo, va a producir toxinas y adhesinas, siendo la toxina pertussis el principal factor de virulencia, y pues esto causando una hiperleucocitosis, inmunoparálisis y resistencia a catecolaminas. Y bueno, en cuanto a la clínica, la tos pues va a ser el, el síntoma guía para nuestro diagnóstico. Y aquí, el- aquí en su forma clásica, pues se va a incubar en un periodo de 7 a 10 días, y luego va a seguir de fases que pues alguien las conoce o se sabe el nombre de estas fases. Es la fase catarral, la paroxística y me parece que la de convalescencia. Sí, exactamente. Entonces vamos a ver que tras un periodo de incubación de 7 a 10 días, aunque otras bibliografías mencionaban un rango de 5 a 21 días, van a aparecer estos síntomas correspondientes a esta fase catarral de la enfermedad. Y pues en la fase catarral se van a presentar síntomas leves de rinorrea, tos, febrícula y congestión nasal. Aquí pues mencionan que va a ser un cuadro indistinguible en cuanto a un resfriado común, y pues también va apareciendo una tos seca, irritativa, que pues va en aumento. Cabe destacar que esta es la fase de máximo contagio. Y luego pues suele durar 2 semanas, y pues rara vez se sospecha la enfermedad en esta fase, a menos de que pues se trate de un contagio con una fuente conocida, es decir, que haya estado en contacto con alguien. Em, Siguiendo con la fase paroxística, aquí la tos se va a presentar en forma de accesos de predominio nocturno, acompañado pues en ocasiones con congestión o cianosis facial, vómitos, sensación de ahogo y este gallo inspiratorio tras golpes de tos. Aquí es característico que se produzcan 5 o más golpes de tos en una misma expiración, perdón, seguidos de este típico gallo inspiratorio. Aquí es importante mencionarles que en los recién nacidos y los lactantes más pequeños pueden presentar episodios de apnea como el síntoma más relevante. Y pues aquí durante el día se pueden presentar igual los mismos accesos, y pueden durar de 4 a 8 semanas. Siguiendo con la fase de convalescencia,
Esta suele durar otras 2 a 4 semanas y aquí la tos va a desaparecer gradualmente, pero meses o años después puede reaparecer la enfermedad y esto tiene mucha relación cuando se presenten infecciones respiratorias. Entonces, pues esto puede regresar y pues es característico. Eh, como ya había mencionado, pues la forma eh, atípica de la enfermedad la observamos en lactantes menores de 3 meses, en niños vacunados y adolescentes y adultos. Además, pues la enfermedad es más leve y suele existir acortamiento de todas estas fases, por lo que nos va a ser como muy difícil distinguir, está en fase catarral, está en fase paroxística. Aquí va a ser muy complicado y lo más característico es que tengan una sensación de ahogamiento súbito, seguido de accesos de tos que empeoran con la noche, además pues de una expulsión de mucosidad. Y bueno, los neonatos y lactantes menores de 4 meses van a ser este grupo de mayor morbimortalidad, con una mortalidad de hasta el 1%, y estos pueden o no tener fase catarral y la tos puede llegar a ser no tan prominente. Aquí se va a caracterizar por presentar episodios tipo atragamiento con rubefacción facial o cianosis, con recuperación espontánea y vómito tras este episodio. Además, aquí va a estar ausente el gallo inspiratorio. Como les mencionaba, estas pausas de apnea son muy importantes, pero pues nos puede llevar a una muerte súbita y igual característico problemas en la alimentación. Y bueno, ¿alguien sabe por qué se da la mayor parte de las complicaciones? O sí, por qué se dan estas? Pues principalmente por el esfuerzo que va a sufrir el paciente al momento de toser, ¿no? Ajá, exactamente. Es tanto el esfuerzo tusígeno que las mayores complicaciones se van a presentar por esto. Entonces, pues aquí va a haber vómitos, hemorragia subconjuntival, petequias, epistaxis, hernias, dolor abdominal, hasta un prolapso rectal y laceración en el frenillo lingual, que se conoce como signo de Riga. Y además, pues vamos a tener complicaciones respiratorias como atelectasias, enfisema subcutáneo, ruptura diafragmática y bronquiectasias. Y también complicaciones neurológicas como hemorragia cerebral, encefalopatía, crisis convulsivas y hematomas epidurales espinales. En cuanto a las complicaciones infecciosas, lo más característico es que se presente neumonía o alguna reactivación de tuberculosis latente. Y bueno, también se van a presentar complicaciones musculoesqueléticas como las fracturas costales, nutricionales como la pérdida de peso o desnutrición, eh, algo que se conoce como tosferina maligna, que tiene una mortalidad de 50 a 70%, que por cierto, ¿saben en quiénes se presenta esta tosferina maligna? Es igual, ¿no? Perdón. ¿En los lactantes más chiquitos? Sí, principalmente pues en los niños más pequeños. Ahorita más adelante les voy a hablar. Bueno, en la siguiente diapo les voy a hablar un poquito más acerca de esto. Y pues otra complicación va a ser el exitus, que se presenta en 1% de los pacientes menores de 6 meses. Y bueno, siguiendo con esto que les mencionaba de la tosferina maligna, va a ser la forma más grave de la enfermedad que afecta sobre todo a los lactantes pequeños. Recordemos que pues los más afectados van a ser los no inmunizados, pero pues aquí también se suman los prematuros. Pues inicialmente se va a manifestar con taquicardia y taquipnea mantenida con hiperleucocitosis, y esta hiperleucocitosis va a ser muy progresiva. Luego, posteriormente van a cursar con bronconeumonía, distrés respiratorio agudo e hipertensión pulmonar, que puede evolucionar a hipoxemia y a un shock refractario.
Aquí mencionaban que la licuaféresis y la exsanguinotransfusión parcial han resultado útiles en estos casos de leucocitosis extrema. Y bueno, el diagnóstico pues es relativamente sencillo en los lactantes y los niños no vacunados que se presentan con esta tos típica, pero pues no lo va a hacer en niños que ya nos refieran que estén vacunados, y mucho menos en los adolescentes o en los adultos, en los que pues el cuadro clínico, como ya les había mencionado, no es tan característico. Aquí pues la tos suele ser menos típica y en ocasiones pues no se acompaña con el resto de las manifestaciones clásicas de la fase paroxística, pues es decir, la congestión, el gallo y todo eso que les mencioné. Pues no obstante, pues ante un cuadro de tos no catalogada superior, que tenga una duración superior a 15 días y esta sea de predominio nocturno, aunada a congestión facial y estos accesos de tos, podemos sospechar de la tosferina. Y es muy importante porque estos pacientes, especialmente adolescentes y los adultos, van a ser mal diagnosticados, van a ser catalogados como cuadros alérgicos o simplemente una tos prolongada inespecífica. Entonces, pues es importante que nosotros hagamos este diagnóstico diferencial y sí lo pensemos cuando tengamos esta tos pues muy prolongada, porque pues eh, no vamos a estar diagnosticando cuadros alérgicos nada más, ¿no? En cuanto al diagnosticado de laboratorio, se va a realizar a partir de muestras de moco nasofaringio. Y recordemos pues que se recoja adecuadamente y se cultive en un medio selectivo específico. Mencionaban el agar charcoal o algunos similares a este. Aquí la PCR se ha convertido en la técnica diagnóstica por su sensibilidad y además por su rapidez. Y aquí se ve, la muestra la podemos recoger mediante aspirado, lavado nasal o frotis nasofaringeo mediante escobillones. Y este cultivo va a ser útil en las primeras 3 a 4 semanas e incluso nos puede ser útil cuando ya iniciamos 4 días después el tratamiento antibiótico. Pero cabe mencionarles que en los cuadros de evolución más prolongada, es decir, cuando el diagnóstico ya supera, o sea, que el paciente ya lleva 3 a 4 semanas con estos síntomas, ya lo debemos de hacer por serología, porque la PCR ya no nos va a ayudar. Y cabe destacar que en lactantes y los niños pequeños puede observarse en el hemograma una leucocitosis a expensa de aumento significativo de los linfocitos, y esta linfocitosis tiene que ser mayor a 6.000 milímetros cúbicos. Y ya cuando es mayor a esta cantidad, ya se asocia con un mal pronóstico. En cuanto al diagnóstico por gabinete, vamos a tener la radiografía de tórax, que la solicitaremos solo si tenemos sospecha de complicaciones. Esta puede ser normal o con leves alteraciones como edema, atelectasias y alteraciones inespecíficas como de la trama perihilar. Ocasionalmente aquí puede aparecer consolidación o sobreinfección bacteriana. En cuanto al ecocardiograma, lo vamos a solicitar en lactantes con tosferina grave para descartar esta hipertensión pulmonar. Y bueno, siguiendo con el tratamiento, debe ser tanto sintomático como etiológico. Y pues el tratamiento sintomático va a tener la finalidad de disminuir esta intensidad y la frecuencia de la tos, y más que nada para prevenir estas complicaciones por la tos. Además, se tiene que proporcionar una oxigenación, hidratación y alimentación adecuadas, especialmente pues en recién nacidos, que como vemos, uno de los síntomas característicos es que tengan una mala alimentación o que no quieran comer. Entonces, pues sí es importante considerarlo en ellos. También, pues entre estas medidas vamos a tener los antitusígenos, que aquí mencionaban que tienen una eficacia limitada y se han utilizado diversos tratamientos como salbutamol
o incluso corticoides inhalados orales para intentar aliviar estos cuadros de tos, pero no hay una evidencia clara de su efectividad. Y en cuanto al tratamiento etiológico, va a tener la finalidad de erradicar la infección de la nasofaringe y pues así interrumpir también la transmisión. Aquí es importante destacar que cuando el tratamiento antibiótico se inicia en las primeras 2 semanas de la enfermedad, puede tener un impacto en la sintomatología, pero si ya van más de 3 semanas, pues ya el riesgo-beneficio ya es como, pues, o sea, ya no tendría caso. Decían que es prácticamente nulo este beneficio que puedan obtener después de estas 3 semanas. Y bueno, la duración en muchas bibliografías encontré como diferentes, porque antes se mencionaban como pautas prolongadas de tratamiento, que son como de hasta 14 días, pero ya estudios más recientes han propuesto 7 días con claritromicina y 5 días con acitromicina. Y esto, pues ya, o sea, dicen que ya es una dosis adecuada y un tiempo adecuado para conseguir esta tasa de erradicación. Y también importante mencionarles que la alternativa en pacientes que no toleran los macrólidos va a ser el cotrimoxazol. Y bueno, aquí les dejo esta tabla en donde básicamente se divide por grupo de edad y nos da la dosis tanto de acitromicina, eritromicina y claritromicina. También se pueden usar trimethoprim, pero recordar que está contraindicado en menores de 2 años. Entonces, pues aquí les dejo igual las dosis y dependiendo del grupo de edad. Bueno, en cuanto a la prevención, pues vamos a ver que la vacunación es la principal medida a tomar como prevención frente a esta enfermedad. Y pues bueno, la vacunación ha permitido reducir notablemente la carga de enfermedad y casi por completo la mortalidad. La vacunación frente a la tosferina está incluida en todos los calendarios de vacunaciones del mundo y junto con las vacunas contra la difteria, el tétanos, la polio, pues es parte de la vacunación básica que reciben pues la gran mayoría de niños. Y pues aquí les dejo esta tabla con las diferentes composiciones que se conocen de esta vacuna, así como pues indicación y el rango de edad recomendado para su aplicación. Recordemos que tenemos una primo vacunación y un refuerzo, pero pues aquí va de acuerdo pues al laboratorio fabricante cuando se van a ir aplicando. Y pues igual destacar que pues el haber padecido tosferina bueno, no va a excluir a quien le dé de completar esta pauta vacunal. O sea, si ya les dio, pues sí es necesario que la completen, y más pues en los casos de los niños, ¿no? Porque no van a decir, no, pues ya le dio, pues ya. Y bueno, ya se los mencioné al inicio, pero pues es muy importante recordar la vacunación de las embarazadas. ¿Se acuerdan en qué semana les dije? Después de la 27. Exactamente. Y pues igual recordar que se utiliza como estrategia destinada a una mejor protección pues del recién nacido y el lactante aún no vacunado, gracias a la transferencia que tenemos de los anticuerpos de la madre al feto. Pues más que nada em, pues para tener como inter en lo que se tiene la primo vacunación del lactante. Y pues otra medida es el aislamiento respiratorio, donde las personas con sospecha de tosferina y los contactos sintomáticos deben permanecer en domicilio durante al menos 5 días tras el inicio del antibiótico. Y pues también cabe resaltar que los contactos asintomáticos sí va a ser necesario que se traten con antibiótico, pero no precisan aislamiento. Y pues para esto, ¿recuerdan cuál les dije que era la fase de mayor contagio? La catarral. Así es, la mayor fase de contagio va a ser en la fase catarral, es decir, las 3 primeras semanas, por lo que pues es importante tomar medidas de aislamiento y más en esta etapa.
pues ya por último, la mayoría de los expertos están de acuerdo con que los pacientes más vulnerables deben recibir esta quimioprofilaxis, incluso si están correctamente vacunados. Para ello, se tienen recomendaciones de la Health Protection Agency del Reino Unido que van a identificar como receptores de quimioprofilaxis a dos grupos. El grupo 1, que tiene riesgo elevado de complicaciones graves o que se consideran vulnerables, como los lactantes menores de 1 año, que hayan recibido al menos de 3 dosis de la vacuna, y el grupo 2, de riesgo elevado de transmitir la infección a individuos de este grupo vulnerable. Es decir, embarazadas, recordemos mayor de 32 semanas de gestación, personal sanitario en contacto con lactantes o embarazadas, o personas cuyo trabajo implica un contacto estrecho y prolongado con lactantes que pues aún no tienen esta primo vacunación completa, que se consideran 3 dosis. Y pues también contactos domésticos con un lactante que aún no tienen la primo vacunación. Igual aquí se consideran 3 dosis. Y pues esto sería todo por mi parte. ¿Preguntas? Bueno, miren, esto es un tema muy largo. Primero les tiene que quedar claro que para el diagnóstico de una neumonía, primero es con interrogatorio, cuadro clínico y exploración física. Y eso nos va a dar un diagnóstico sindromático. Si nuestro paciente viene por tos, dolor faríngeo, tos con expectoración, con cambio de coloración que sea amarillenta, que tenga datos de dificultad respiratoria, pues obviamente vamos a pensar en un cuadro infeccioso de origen pulmonar. Entonces, siempre el diagnóstico va a ser por interrogatorio, exploración física, signos vitales. Y recuerden que a todo paciente que sospechamos una neumonía, vamos a tomarle de primera instancia una placa de tórax. También en una placa de tórax, no de forma inicial, vamos a ver infiltrados. De hecho, los infiltrados, cuando se ven las lesiones pulmonares en la placa de tórax, va a ser ya posterior a que han transcurrido 3-4 días, no en las primeras 24 horas. Ya si tenemos dudas que ante esa placa de tórax, le solicitamos una tomografía. Y para aislar el agente etiológico es por cultivos. Llega nuestro paciente con un cuadro de una sepsis secundaria, una neumonía, doy manejo empírico de forma inicial y tomo mis cultivos. Una vez que yo tengo mis cultivos, resultado de mis cultivos o la primera lectura, voy a ajustar el antibiótico. Si no es el correcto el que inicié de forma empírica, lo voy a hacer el cambio de antibiótico para indicarle el específico. Eso es muy importante. En los pacientes que tienen ahorita COVID o los que cuando pasó la etapa de influenza, porque todavía hay influenza, son pacientes que tienen cuadros muy similares, vienen por un cuadro de infección de vías respiratorias altas que son muy similares. La única diferencia es que uno tiene secreción, el de influenza, y el de COVID no. Pero empiezan con cuadros como gripales comunes y posteriormente se les agrega la dificultad respiratoria. Sobre todo el paciente de COVID tiene una evolución muy rápida. Tienes un paciente que lo acabas de ver hace 24 horas y a lo mejor lo encontraste saturando al 89%, y dices, bueno, con oxígeno en su casa se recupera. No, no se confíen. Los pacientes de COVID tienen una evolución muy rápida y muchas veces es tórpida. En 24 horas cambia totalmente una placa que apenas se veían en unas lesiones. Recuerden que también que las lesiones de un paciente con COVID, vas a ver las primeras lesiones a nivel de la periferia en las placas de tórax. Ya cuando tomas una tomografía, pues esas lesiones las vas a magnificar 10 veces. Entonces son pacientes que tienen una evolución muy rápida, tanto clínica como radiológica. Pero siempre los diagnósticos van a ser por cuadro clínico, exploración física, tus signos vitales, tu interrogatorio. Ese es el diagnóstico inicial. Si sospechamos que tiene la neumonía, pues le pedimos la placa de tórax. Si vemos que tiene datos de dificultad respiratoria, pues estamos obligados a tomar una gasometría, porque vamos a ver cuál es la relación PO2-FiO2, porque es la que nos está hablando de cómo está esa perfusión y cómo está ese daño pulmonar. Y recuerden que la mayoría, no es infrecuente que los pacientes con neumonía hagan SIRA, es muy frecuente.
De hecho, la mayoría de los pacientes ahorita de COVID se murió de SIRA, porque hacían una respuesta inflamatoria muy severa. Son pacientes que de forma inicial le sacabas una relación PO2-FIO2, porque eso, de hecho, es uno de esos parámetros que toman sus escalas, donde tenías una PAFI de 140, 130, cuando no, lo normal es que tengas arriba de 200, 300. Son pacientes que ya con esa pura relación que saques, tú ya sabes que es una paciente con un mal pronóstico. Entonces, sí es muy importante todo eso. ¿Dudas que tengan? Que creo que tienen que ser muchas. Sí, doctora, yo tengo una duda. A ver, dime. Entonces, como tal, nos tenemos que esperar al cultivo para identificar Un agente para identificarlo, sí. Solamente que nosotros por grupo de edad y factores de riesgo, recuerden que también dentro de su clasificación de PCI te habla de qué agentes de acuerdo a grupo de edad y a comorbilidades. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes que te producen cuadros infecciosos respiratorios? En base a eso nosotros vamos a dar un manejo empírico. De forma inicial no vamos a retrasar el manejo porque acuérdate que la guía de sobreviviendo a la sepsis dice dentro de tus primeras metas de la primera hora es inicio de antibiótico. Aquí es igual, lo vas a aplicar el inicio de antibiótico de forma empírica. Tomas tu cultivo, inicias tu antibiótico. Ya para ver si realmente diste el manejo antibiótico específico o tienes que hacer un cambio de antibiótico, vas a ver cuál es el resultado de tu cultivo. Obviamente a todos los cultivos los van a pedir con antibiograma. Si su paciente ya estaba en tratamiento con antibiótico cuando tomaron el cultivo, entonces le van a poner ahí en el cultivo, paciente que está en tratamiento con tal antibiótico lleva tantos días, para que cuando se hagan los antibiogramas y el cultivo se tenga en consideración eso. No sé si eso contestó tu duda. Sí, gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra? Si no, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Nadie tiene dudas? Yo tengo una. A ver, dime. Por ejemplo, no me quedó muy claro qué síndrome pleuropulmonar hace una neumonía y cuál hace el COVID. Por ejemplo, porque pues, con la pura exploración física sería como lo que podremos integrar. El COVID te va a dar una neumonía de origen viral. Ajá. Lo que es muy frecuente es el SIRA, que es síndrome de distrés respiratorio, que es una complicación. Pero los síndromes pleuropulmonares son otra cosa. No sé si esa era tu duda. O sea, pero entonces no tienen como algún patrón así característico de las neumonías, como escuchamos sibilancias o algo así. No, normalmente en una neumonía vas a encontrar estertores. Sibilancias son en pacientes que están con broncoespasmo, porque lo que está inflamado pues es tu vía aérea y está cerrada la luz y disminuida para la entrada de aire. Sientes como un tubo cuando está cerrado, así lo escuchas, por eso escucha como que silba. Y los estertores son como que crepitan. ¿Por qué? Porque hay secreciones dentro de tu alveolo. Son diferentes. Y las imágenes radiológicas va a depender de la etiología. No tiene la misma imagen radiológica un paciente que tiene una neumonía por lobar que uno que tiene una neumonía de focos múltiples. Vas a encontrar diferentes lesiones. Son uno que tiene por hongos. Los infiltrados en una placa son muy diferentes. También el tipo de infiltrado nos da una idea de cuál puede ser el agente etiológico, aunque el específico para decir, pues son los cultivos o las PCRs. Depende de qué estemos buscando. No sé si aclaré tu duda. Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Otra pregunta que tengan? Ya, doctora, una pregunta. En dado caso de que lleguemos a, no sé, estar en alguna zona rural en donde no hay, o bueno, el tiempo de hacer el cultivo es demasiado extremo,
solamente se da el tratamiento empírico hasta que llegue el cultivo y así saber el agente específico, o qué se hace en esos casos. Si tú tienes un paciente que tiene una neumonía que no amerita, que puede ser con manejo ambulatorio, de acuerdo, ya le sacaste la clasificación y tiene un curso 65-1, pues difícilmente va a tener complicaciones, pero si es un paciente que tú ya lo ves que está con fiebres persistentes, tos, y ya lo ves un poco disneico, no te vas a quedar con ese paciente, lo vas a referir a un centro hospitalario. También parte de su función de ustedes como médicos en el primer nivel de atención es que identifiquen y canalicen adecuadamente al paciente. No quiere decir que todas las patologías vayan a resolver ustedes. Lo importante es que vean qué paciente puedes manejar ahí y qué paciente tienes que referir en forma oportuna, porque si tú a ese paciente le inicias un esquema de vacuna de antibiótico, por decir 7 días, y ves que no, hasta que ya lo ves que está muy mal, lo quieres referir, no. Si de forma inicial tú le sacas las escalas y ves que es un paciente de alto riesgo, no te quedes con él, refiérelo en forma oportuna. De esa manera tú le vas a dar oportunidad al paciente a que no tenga mayores complicaciones. De acuerdo, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Cuando tenemos a nuestro paciente intubado y tenemos como este riesgo de la neumonía asociada pues justamente a la ventilación, ¿cómo nos damos cuenta que está pasando por esa neumonía? ¿O tenemos que actuar antes y dar profilaxis? Porque eso no lo entendí bien. Si tú tienes un paciente que a lo mejor lo intubaste por otra causa, ¿no? Así lo entiendo. O dime si no es así. Sí, justo así. Sí, que tú lo intubaste por un TC, ¿no? Que fue tu causa de intubación. Ajá. De forma inicial, tu paciente no se había broncoaspirado ni nada, no tenía ninguna patología pulmonar. Pero si veo que ese paciente, toda la cuestión neurológica va muy bien, pero empiezo a ver que tiene un incremento en la cantidad de secreciones por la cánula, cambio en la coloración, que me empecé a elevar leucos, que le tomé una proteína C reactiva, me la elevó, que he estado con fiebre, pues le tomo una placa de tórax y si puedo una tomografía. Si en la placa de tórax no me queda muy claro y me quedan dudas, pues le pido la tomografía y pues es un paciente que a lo mejor ya le veo ahí los infiltrados, entonces ya es un paciente que tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ok, pero no damos nunca profilaxis justo cuando lo estamos intubando. No. Okay. Tú vas a dar antibiótico en el momento que sospechas de un proceso infeccioso, porque otro gran problema o la segunda pandemia a la que nos vamos a enfrentar es la resistencia bacteriana. Tú sabes que en los hospitales hay múltiples microorganismos y hay muchísima resistencia bacteriana. Entonces, si yo empezara a dar antibióticos en forma profiláctica sin estar justificado, yo mismo estoy favoreciendo la resistencia bacteriana, porque a lo mejor si esa bacteria era en forma inicial sensible a una cefalosporina de tercera generación o a una fluoroquinolona, por el hecho de que yo la estoy indicando mal, pues yo mismo estoy favoreciendo esa resistencia bacteriana. De hecho, hay muchos microorganismos, sobre todo las neumonías intrahospitalarias, que son multiresistentes, las bacterias, y no te responden a nada. Y entonces nosotros no debemos de favorecer eso. Si ese paciente yo lo veo que empezó ya con datos de que trae un proceso infeccioso, pues lo voy a cultivar. Si sospecho que el proceso infeccioso es pulmonar, pues cultivo las secreciones, o si sospecho de otro origen, pues le puedo tomar un hemocultivo, depende del área que yo sospeche, pero específicamente neumonías, pues le tomo los cultivos. Ok, sí. Muchas gracias. De todos modos, si yo, por ejemplo, ahorita sospecho ya que está con un cuadro infeccioso, inicio antibiótico en forma profiláctica. ¿Qué voy a ver? Grupos de edad, cuáles son mis principales agentes asociados a ventilación mecánica y sí ver cuáles son los microorganismos que han crecido en mi hospital. Eso me va a dar más una idea. Y yo voy a iniciar un tratamiento en forma empírica, inmediato, y ya cuando tenga el cultivo, pues ya si requiero hacer el ajuste, pues se hace. Ok, sí, tiene sentido. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna duda? ¿Otra? Doctora, yo tengo otra duda. A ver, Más o menos, ¿qué porcentaje de pacientes que están en el medio hospitalario y con tratamiento empeoran la insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Es común?
Pues sobre todo cuando nos pasamos con los líquidos. No debe de ser lo común, sí se presenta, sobre todo cuando no sabemos manejar adecuadamente los líquidos. Y eso se ve más favorecido porque a los pacientes de edad mayor le quieren poner la misma cantidad de líquidos que al joven, y pues no. Tienes que tomar en cuenta comorbilidades del paciente. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, que ya está en anuria, orina aproximadamente 200 mililitros en 24 horas, ¿tú crees que le voy a dejar 1000 para 12 o 1000 para 8? No, Pues ¿verdad? no. Pero si tengo en cambio un paciente joven, no muy joven, 45 años, sin ninguna comorbilidad, le tengo que dejar unos líquidos más altos, independientemente que se lo calcule por kilogramo de peso, no tiene ninguna comorbilidad que me restrinja. O si tengo un paciente ya con antecedente que cuenta con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿tú crees que le voy a dejar 1000 para 12? No, ¿verdad? O tengo un paciente que tuvo un infarto y ahorita llegó por un cuadro de neumonía, pero tiene una FEBI del 20%, ¿le dejaré líquidos normales? No. Siempre para todo eso tenemos que individualizar. Gracias, doctora. Ustedes quédense con la idea que todo paciente se trata en forma individual. No hay una regla general que a todos se les da lo mismo. Siempre son de acuerdo a las características del paciente. Por eso, pacientes que sospechan que tiene alto riesgo de complicarse, no se queden con ellos. Yo creo que un muy buen trabajo que hagan ustedes sería que los refieran oportunamente a un centro donde se cuente con todo lo necesario. A ver, no he escuchado la voz de Diego Andrés. Sí, doctora. A ver, ¿tú tienes dudas o ya te quedó todo muy claro y te puedo preguntar? No, pues no, así, claro, no, pues hay que estudiar, doctora. ¿Y qué dudas tienes? Pues, por ejemplo, respecto esto es más como, pues, epidemiológico, respecto a la vacuna para tosferina, ¿qué tan frecuente es que, pues, vaya, sí se ponga? Porque, pues, conozco casos de familiares cercanos de mujeres que se embarazaron y, pues, no se la pusieron. ¿O hay alguna diferencia entre que se la pongan la mujer embarazada y el niño a los 2 meses, como se recomienda? No, O- sí hay diferencias porque estás preveniendo también a la madre y al producto, pero una de las causas principales por la que no se tiene es porque no hay disponibilidad de la vacuna. Estamos en un país no primermundista. Entonces, ¿los seguros no la cubren como tal? Desconozco los seguros de gastos médicos mayores, pero por ejemplo en las instituciones públicas como tal no se las ponen, ¿eh? Ah, Les ponen las básicas, pero no así más. ¿Por qué? Porque no hay vacuna suficiente. De hecho, ahorita va a haber mucho problema con las vacunas. De por sí ya lo hay, que no hay disponibilidad de vacunas. O sea, yo me imagino que un seguro de gastos médicos sí te lo tiene que cubrir, porque ahí normalmente te tienen que dar una atención de primer nivel. Pero fue en el medio público, en el sector público, pues no. Obviamente, si ven que tiene muchos factores de riesgo, debería de aplicarse. Pero la realidad es que no hay tanta disponibilidad. no, pues entonces sí debemos conocerla bien, porque pues sí, por razones tan frecuentes. Así es. Afortunadamente ya no es una que sea tan frecuente porque pues si todos los niños o toda la gente tiene sus esquemas de vacunación completo, pues eso es con el objetivo de erradicarla. Ya no es tan común. Pero por ejemplo en zonas rurales sí, porque hay muchos niveles socioculturales y económicos bajos y la gente, por ejemplo, es muy cerrada para que a los niños se les dé todos los esquemas de vacunación completos. Y aunque haya la vacuna, muchas veces para los niños no acuden a que se les aplique. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como en un primer nivel de atención es concientizar a la población, pues que es
del gran beneficio que tienen todas las campañas de vacunación y que los niños tengan los esquemas de vacunación completos. Es algo que sí les corresponde como un primer nivel de atención. Porque acuérdate, es más barata la medicina preventiva que la curativa. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues con todas las campañas de vacunación van enfocadas a prevención. Sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, a ver, Fátima. Doctora, bueno, yo no soy Fátima, pero tengo una duda. A ver, dime. Es que una vez, bueno, no una vez, sino que en mis clases de imagen, mi doctor mencionaba que a grandes rasgos, o sea, no es como siempre, sino que a grandes rasgos, para darnos una idea de una neumonía viral a una neumonía bacteriana, nos fijamos mucho en el patrón radiológico que cada una tiene. Una puede ser difusa y otro puede ser lobar. Entonces dice que, pues, o sea, el tratamiento empírico como tal ahí se da, ¿no? Sin embargo, si no hay como cultivo, si no hay departamento de patología o estamos en contacto de primer nivel, dijo que a grandes rasgos, pero ya no supe si era cierto o no, como tal. No necesariamente. El patrón radiológico, pues sí te habla, primero va a depender del tiempo de evolución que tenga, porque en los primeros días, las primeras 24 horas no vas a tener ninguna imagen radiológica, o sea, no esperes encontrar algo en la placa. Sí puede ser difuso, pero también te lo puede dar una neumonía de focos múltiples. Lo que te va a orientar a ver si de forma inicial, ya después, de acuerdo a los infiltrados y todo eso, ya cuando tenga más avanzado, pues va a ser el cuadro clínico del paciente, el grupo de edad, la zona endémica, que son los principales agentes y las comorbilidades. De acuerdo por grupos, puedes sacarlo más fácilmente. Por ejemplo, ahorita, si ves tú a un paciente que está con todo el cuadro típico de COVID, y le tomas una placa y ves infiltrados en la periferia, que es la característica de los pacientes con COVID, pues no puedes decir que va a ser por Mycobacterium, ¿verdad? Bueno, sí, tiene razón. Entonces, ¿a qué lo vas a enfocar? Pues a que sea por SARS-CoV-2. De hecho, no te quedes tampoco con la idea que a todos los pacientes con infecciones virales con neumonías el tratamiento es con antibióticos. De hecho, a todos los pacientes que manejamos ahorita de COVID, solamente cuando sospechábamos un proceso infeccioso bacteriano sobreagregado es cuando das el antibiótico, porque si no, no tiene ningún uso. Y realmente los pacientes de COVID tenían el cuadro típico de COVID, no pues, como ya los que tenían mucho tiempo internados eran los que ya tenían una bacteria agregada, pero de forma inicial no. Y eran pacientes que estaban con SIRA severo, que estaban intubados, con parámetros ventilatorios muy altos. Y no, aunque yo le diera el mejor antibiótico del mundo, no le iba a ayudar en nada porque la causa no era de origen bacteriano, sino viral. O por ejemplo, cuando sospechas de un paciente que tenga una neumonía por influenza, pues lo ideal no es darle el antibiótico, sino mejor le doy el oseltamivir, ¿no? Que va a tener mejor beneficio del retroviral que de un antibiótico. Ok. Muchas gracias, doctora. O si sospechas en una neumonía por neumocistis Hirobeshi porque el paciente tiene VIH, tiene todo el cuadro típico, tiene los infiltrados en la placa, pues le vas a dar de forma, aunque todavía no tengas aislado el microorganismo, pues lo vas a enfocar a una neumonía por neumocistis Hirobeshi y vas a dar el tratamiento específico. No sé si me explico. No, sí, doctora, sí. Sí. A ver, Fabiola. Sí, doctora. ¿Tú ya no tienes ninguna duda, Fabiola? Pues creo que no, estoy checando. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una neumonía? Están las neurológicas. No, las principales. Pues
son producidas por el esfuerzo que se realiza al toser. No, eso te lo dijeron el de la tosferina. Sería el SIRA y el La el insuficiencia absceso respiratoria. pulmonar o llamado empiema. Ok. Ujú. A ver, Vargas Vianey, Yo tengo una pregunta, doctora. a ver, dime. ¿Qué tan frecuente es la neumonía química y qué abordaje le daríamos al paciente? Porque en esos casos, o sea, tengo entendido que se dan porque el paciente como que se atraganta con el reflujo gástrico y también leí que en esos casos no se da tratamiento antibiótico a menos que el cuadro clínico se resuelva en 48 horas, pero ¿cómo lo reevaluaríamos? ¿O qué Pues que tratamiento le el, damos? que el paciente tenga el factor de riesgo, o sea, si el paciente me dices que se broncoaspiró, pero ahí yo también vería si es por alimento, porque si se broncoaspiró, sí se da manejo antibiótico. Obviamente se da el manejo antibiótico pues más específico, pero en las neumonías químicas es más por inhalaciones. Porque no, cuando tú te broncoaspiras por nada más por el jugo gástrico, no va solo, va acompañado. Entonces, si sospecho que vaya acompañado por algo, pues tendría que dejarle el antibiótico. Si pienso en una neumonía por broncoaspiración, pues dejarle el antibiótico específico. Ok, doctora, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se me salió? Porque nada más veo 24 y tendríamos que ser 25. A ver, Paola. Alfaro, Paola. Sí, doctora. ¿A ti, Pues a ti ya te quedó claro? sí, pero me falta repasar todavía. Bueno, ¿qué dudas tienes? A ver, dime. Pues ahorita no se me ocurre alguno. Creo que las que han dicho me han ayudado. Bueno, Bueno, doctora, yo tengo otra duda, disculpa. dime. Sé que es un poco ya del otro tema, pero ya había leído que, pues, en pacientes con tuberculosis, pues sospechamos de primera instancia una tos que dura más de 2 semanas, ¿no? Pero también en tosferina, también sospechamos de un paciente que tiene como más de 2 semanas de tos. Sí, pero Sin ¿qué em- características tienen la tos de uno y de otro? Sí, es lo que me iba a lo que iba mi duda, sino que nos fijamos directamente en las características Así y es. hacemos un diagnóstico diferencial. Ajá, y también tenemos que ver factores de riesgo y Ok. grupos de edad. Ujú. Bueno, si ya no tienen dudas, entonces empezamos con el siguiente tema. ¿A quién le toca? mí, voy. A ver, ahí está. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Va. Bueno, hola, yo les voy a hablar de tuberculosis pulmonar. Bueno, estos son los temas que vamos a abarcar. Y bueno, la epidemiología, la verdad es que no es tan rara como todo el mundo piensa. O sea, todo el mundo piensa que tener tuberculosis es como súper raro y la verdad es que podemos ver por los números que es bastante común. O sea, 2018, 10 millones de casos de enfermos de tuberculosis. Cada día 4.000 muertos por tuberculosis, 1.800 anuales. O sea, en realidad se cree que como un cuarto de la población ha sido infectada de tuberculosis en su vida y que el 10% sí padece la enfermedad, porque como vamos a ver ahorita, una cosa es estar infectado de tuberculosis y otra cosa es estar enfermo de tuberculosis. Y bueno, en México los países que tienen más incidencia son Veracruz, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Sonora.
Y bueno, la población en riesgo es la que ya conocemos, los extremos de la vida, diabetes, VIH, o sea, inmunosuprimidos, drogas, tabaco, hacinamiento y bla, bla, bla. O sea, son los mismos de siempre. Entonces, no es tan extraño. Y como sabemos, está causada por el agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido resistente, aerobio obligado, que tiene una alta infectividad, pero poca virulencia. O sea, acuérdense que esto significa que no te enfermas tan rápido, pues se necesita mucho para enfermarse, mucho contacto, mucha exposición. Bueno, aquí podemos ver a los bacilitos en su tinción de Sil-Nielsen. Son los palitos rojos que podemos ver por ahí. Esto es esputo. Y recordemos que las micobacterias se tiñen de rojo por la carbofuchina y el resto es azul de metileno. Aquí hay otra fotito, estas son fotitos de granulomas tuberculosos. La de la izquierda es inicialmente cuando, o sea, está la pelotita y la característica de la célula gigante multinucleada, pero bueno, acuérdense que no es exclusivo de tuberculosis, pero por ejemplo en la del lado derecho ya tienen múltiples, estamos viendo alrededor de un vaso, una vena que está cerca del hilio pulmonar y ahí se ven los granulomas que lo están invadiendo y lo están rodeando. No sé, ¿se ve mi cursor? Sí, Fer. Ok, o sea, aquí hay uno, o sea, aquí hay otro, y así, y ya no están como por ahí perdidos, o sea, ya se están metiendo. Espérenme. Ahorita. Y bueno, la fisiopatología, siempre va a empezar con la entrada del bacilo al macrófago y entra al macrófago por fagocitosis. Y bueno, se expresan múltiples receptores, que no nos vamos a meter a gran detalle ahí. Y ahí se replica, dentro del macrófago, los bacilos están multiplicando e inhiben la maduración del fagolisosoma. Entonces, esto permite que las bacterias sigan replicando sin ningún problema y proliferen. Llega la inmunidad innata, luego llega la inmunidad adaptativa. Entonces, está principalmente mediada por una respuesta de TH1 que se presenta como 3 semanas después de la infección inicial y pues activa los macrófagos, entonces ya se vuelven bactericidas y expresan interferón gamma, que madura el fagolisosoma y toda la cascada inmunológica que ya conocemos, pero, o sea, también acuérdense que, o sea, es un proceso tan agresivo para matar a las celulitas que también se daña el tejido, entonces se van formando granulomas y enfermedad. Aquí les puse el ciclo de infección de tuberculosis, entonces en el 1, que vamos a empezar en el 1 aquí, es el punto número 1, entran los bacilos al alveolo pulmonar por el aerosol y continuamos a la fagocitosis por parte del macrófago, y la multiplicación en su interior. Después se destruye el macrófago, se destruye el macrófago, se disemina y se fagocita, se diseminan las bacterias y otros macrófagos que siguen vivos la fagocitan. Y bueno, entonces está la respuesta inflamatoria local, que son o por monocitos o por polimorfonucleares, y con esto los bacilos se drenan a los ganglios linfáticos regionales. Entonces, y ahí proliferan los linfocitos TH1, que luego llegan a las lesiones por las citocinas y demás, activan a los macrófagos infectados o atraen a más polimorfos, dependiendo de qué respuesta sea predominante, porque principalmente es TH1, pero hay veces que también puede ser TH17. Entonces, en caso de que sea TH1, se controla la población de bacterias y se drenan por los macrófagos espumosos hasta que el cuerpo logra encapsular todo este proceso haciendo una lesión. Y luego, en el otro caso, en el caso de TH17, las lesiones van creciendo de tamaño por la entrada de polímorfos nucleares y y bueno, hay crecimiento bacilar extracelular y genera nuevas lesiones.
Entonces, en este escenario en particular va a haber mucho más bacterias y aquí el drenaje va a ser mucho más importante. Y el drenaje puede ser por el fluido alveolar o por a nivel sistémico, porque también los granulomas, como vil tumor, van haciendo sus propios vasos. Y bueno, y a nivel pulmonar, las bacterias del fluido alveolar se van a drenar hacia el tracto gastrointestinal y salen por ahí, pero pueden también generar como nuevos aerosoles y generar nuevas lesiones. Y bueno, la semiología de la infección, de tuberculosis, o sea, como les decía, una cosa es la infección de tuberculosis y otra cosa es la enfermedad por tuberculosis. Entonces, la enfermedad primaria se va a dar poquito después de la infección, justo como a las 3 semanas, como les decía en la fisiopatología, y se va a presentar principalmente en niños y en personas que tengan un compromiso. Va a afectar más que nada las zonas media e inferior de los pulmones y los síntomas van a ser muy generales, fiebre, como síntomas como catarrales, pero también puede haber dolor pleurítico, puede presentarse un eritema nodoso en las piernas, puede haber una conjuntivitis flictenular, que es la que ven en el ojito acá. Y bueno, puede haber adenomegalias y puede llegar a cavitarse en casos muy, muy graves. Y bueno, podemos ver en una radiografía el complejo de Ghon, que acuérdense que era calcificaciones junto con linfadenopatía. Y bueno, la enfermedad secundaria se va a dar después de varios años de la primaria. O sea, los bacilos se quedan ahí como dormidos por el cuerpo y de repente resulta que despiertan. Y bueno, esto principalmente sucede en los segmentos apicales y posteriores de los pulmones, y aquí es donde ya podemos ver unas cavitaciones muy, muy grandes, fibrosis, calcificación y demás. En la enfermedad secundaria, o también conocida como postprimaria del adulto, ya, o sea, los síntomas, si se fijan, también hay muchos que son muy generales, fiebres, calofríos, disnea, pérdida de peso, malestar, pero también vamos a poder encontrar el dolor pleurítico, el paciente va a estar asténico, adinámico, pérdida de peso, esputo purulento o con sangre, diaforesis nocturna y una tos persistente, o sea, de más de 2 a 3 semanas. Y bueno, ya en la semiología completa per se, vamos a tener vamos a poder ver que el paciente tiene el movimiento del tórax disminuido del lado que está afectado el pulmón. Y a la palpación, podemos ver las vibraciones vocales tanto aumentadas como disminuidas, entonces no es para nada ni específico ni nada, pero sí vamos a poder notar ampliación y amplexación disminuidos. Y a la percusión podemos encontrar que está submate o que es un sonido timpánico. Y bueno, auscultando puede haber estertores, puede haber soplos y en general vamos a encontrar los ruidos disminuidos. Para el diagnóstico, como nos decía la doctora hace rato, el cultivo es fundamental. O sea, se puede hacer la prueba de la tuberculina, pero acuérdense que en México nosotros tenemos una vacuna que hace que nosotros seamos positivos a esta prueba. O sea, todos los que estemos vacunados con la BCG vamos a resultar positivos a la tuberculina. Entonces no es en realidad tan específica. Se prefiere, o sea, hacer un frotis en donde se va a reportar como baciloscopía. Entonces, si no encontramos ningún bacilo, pues el reporte es totalmente negativo. Y de ahí va cambiando. Si hay de 1 a 9 bichos en cada 100 campos, es un reporte, una cruz. Si hay de 1 a 9, pero en 10 campos, 2 cruces, en un campo 3 cruces, y más de 9 en un campo, 4 cruces. Y más de 9 bacilos en un campo, básicamente significa que el paciente está infestado. O sea, también vamos a hacer cultivo para confirmar y la radiografía. Entonces, esta es la prueba de la tuberculina, que acuérdense que es como las pruebas de alergia que se meten intradérmicas y si se indura y se hace eritematoso y demás, es positiva.
Y aquí están las radiografías, o sea, vamos a poder encontrar, en la tuberculosis primaria vamos a poder encontrar adenopatías ciliares, que, por ejemplo, en la flechita negra van a ver que hay como una prominencia del hilio derecho, y esto está causado por una linfadenopatía iliar. Y bueno, en las otras flechitas pueden ver neumonía en los lóbulos superiores más que en los inferiores. También en la primaria vamos a poder encontrar un derrame pleural, que bueno, está muy, muy evidente, marcado por la flechita. Y acuérdense que los derrames de tuberculosis son principalmente exudados, no transudados. Y bueno, generalmente son unilaterales y tienen una tendencia a lobulillarse. Eso es que pues hay un derrame como por acá y otro pedacito de derrame por allá. En las reactivaciones es cuando vamos a poder encontrar las típicas cavitaciones, que si se fijan, ahí está el arito blanco con su relleno negro y no tiene nivel hidroaéreo, no nada. Entonces esto es una cavidad. Acuérdense que cuando hablamos de tuberculosis y vemos cavitaciones en los pulmones, se debe excluir tuberculosis en el paciente. Y bueno, también podemos ver una reactivación transbronquial, o sea, dígase que no se quedó limitado a sus partes asignadas del pulmón y se fue a través de los bronquios en ambos lóbulos superiores, que son estas flechitas. Aquí se ve la imagen muy bonita. Y también podemos encontrar cavitaciones. Aquí hay una. Entonces, esto evidentemente es una tuberculosis activa. También podemos ver bronquiectasias, que son secundarias a la tuberculosis, ya sea primaria o postprimaria. Y bueno, esto pasa principalmente como resultado de la infección de como la fibrosis adyacente, o sea, como que se brinca y se va brincando alrededor, entonces pues se genera esto. Y bueno, el clasiquísimo tuberculoma, que ni siquiera hace falta explicarles en dónde está. Que recuerden que un tuberculoma básicamente es una pelota de Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, entrando en el tratamiento, que creo que es de lo más complicado de tuberculosis, vamos a empezar con la profilaxis cuando hay contactos. O sea, por ejemplo, llega el papá con su hijo y el papá tiene tuberculosis, entonces al hijo también se le da tratamiento. La profilaxis siempre va a ser con isoniazida. Y a los niños chiquitos menores de 5 se les da isoniazida durante 6 meses. Y sí tienen entre 5 y 14, pero no están vacunados. Y bueno, en ya pacientes adultos que tengan una infección por VIH o estén inmunosuprimidos o no tengan tuberculosis activas, sí se les da profilaxis durante 2 meses. O sea, si se fijan, no es a todo el mundo. O sea, no es como de así, mi papá tiene tuberculosis y me dan isoniazida. Depende, o sea, si no estás vacunado, si no tienes tuberculosis activas y bla, bla, bla. Y bueno, el tratamiento se distingue en primario cortado, retratamiento con fármacos de primera línea, retratamiento estandarizado con fármacos de segunda línea y retratamiento, individualizado. Entonces, digo, como ya nos han dicho toda la carrera, o sea, los tratamientos de tuberculosis son estrictamente supervisados. O sea, casi, o sea, digo, según yo el paciente se toma el chocho enfrente de nosotros. Y bueno, los fármacos de primera línea siempre van a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol. Y ya de segunda línea hay un montón: genamicina, micacina, etionamida, ofloxacina y demás. Entonces, los fármacos, o sea, hay
bueno, más adelante tienen una tablita donde vienen como las dosis y bla, 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 pero ahorita la vemos. Y bueno, generalmente en niños menores de 8 se tienen que administrar 4 fármacos. Esos 4 fármacos, rifampicin, soniazida, piracinamida y etambutol, a dosis pediátricas. Y el esquema, el tratamiento primario acortado son también los 4 y se le da a cualquier persona que esté diagnosticada con tuberculosis por primera vez. Y bueno, es un esquema complicado, o sea, se tiene que completar 105 dosis y se divide en 2 etapas, la fase intensiva y la de sostén. La fase intensiva son 60 dosis y se toman los 4 fármacos de lunes a sábado hasta llegar a las 60. Y ya en la fase de sostén son nada más 45 dosis, 3 veces a la semana, solamente con isoniazida y rifampicina. Ahí está la dosis, ahí está la tablita. Y, algo les iba a preguntar y se me olvidó, perdón. Bueno, X. El punto es que, o sea, podrá llamarse acortado y demás, pero si se fijan, 105 dosis no es nada, no es poquito tiempo. O sea, son varios meses. Aquí está la tablita que les decía. Ahí se las dejo para que la revisen más tarde. Y también puede haber abandonos del tratamiento. O sea, dado que es muy largo, puede haber abandono primario del tratamiento y se da un retratamiento. Que aquí ya son 5 fármacos y se tienen que hacer 150 dosis en total. Y acá ya se va a dividir en 3 fases. En la intensiva, intermedia y de sostén, donde cambia la dosificación de los fármacos. Y normalmente estas personas se recomienda que las o sea, las evalúen el Comité Estatal de Farmacoresistencia, porque puede ser que, perdón, 2 segunditos. Gracias. Porque puede ser que sea un caso justamente de resistencia. Y bueno, aquí a los 4 fármacos anteriores nada más se agrega streptomicina durante la fase intensiva, que también es de lunes a sábado, 60 dosis. Y luego la intermedia va a ser nada más con 4 fármacos, diario de lunes a sábado hasta completar 30 dosis y ya finalmente la fase de sostén, que ya va a ser intermitente 3 veces por semana hasta llegar a 60 dosis. O sea, son muchísimos. Y bueno, como les decía, toda paciente que fracase el tratamiento primario, que abandonen, que recaigan, que fracasen un retratamiento, todos ellos se tienen que ir al Comité Estatal de Farmacoresistencia y hay una guía específica para cómo se tratan estos casos. Ahí está. Y bueno, el control del tratamiento siempre va a ser clínico, bacteriológico y radiográfico. El clínico va a ser cada mes, o sea, el paciente tiene que ir con nosotros mensualmente o cuando lo necesite. Y bueno, se checa todo, cómo van evolucionando los síntomas, se valora si el apego, si el paciente está pegado al tratamiento o no, se hace una revisión general, qué tal está tolerando los medicamentos, tiene efectos adversos y demás. Ay, perdón. ¿Qué demonios? Ahí está. Y bueno, también se hace una vaciloscopía mensual hasta terminar el tratamiento y podemos sospechar de una farmacoresistencia si se mantiene positiva al final del segundo mes de tratamiento. Y finalmente el estudio radiográfico es complementario al inicio y al final del tratamiento para ver cómo están los pulmones, pero en el niño sí es indispensable que se haga bimestralmente. Ahora, la evaluación del tratamiento también se clasifica como curado, terminó el tratamiento o fracasó el tratamiento. El paciente se considera un paciente que está curado cuando hay una bacteriología confirmada al inicio del tratamiento y que al final del tratamiento tiene una baciloscopía o cultivo negativo en el último mes del tratamiento y al menos alguna vez anterior. Ahí podemos considerar que el paciente está curado. Podemos considerar que terminó el tratamiento
es un paciente que sí se terminó el tratamiento, pero no hay evidencia de fracaso, pero tampoco hay algo que demuestre que la baciloscopía, las últimas baciloscopías o cultivos fueron negativos. Puede ser porque no se hicieron las pruebas, porque no estaban disponibles o demás, y se considera que fracasó el tratamiento si el paciente continúa con una baciloscopía o cultivo positivo durante durante los últimos meses del tratamiento, alrededor del mes 5 y en el mes posterior al tratamiento. Si siguen teniendo una baciloscopía positiva, es un fracaso del tratamiento y ahí habrá que valorar el retratamiento. Y bueno, los casos que no terminan el tratamiento son de funciones o abandonos, y durante 2 años a todos los pacientes que están curados o terminaron el tratamiento y se creen curados, se les tiene que estar haciendo un seguimiento semestral por al menos 2 años para justo checar que no haya una recaída y demás. Y bueno, al final, prevención, como les decía, es la vacuna BCG, que es de bacterias vivas atenuadas. Se administra de forma intradérmica en el brazo y es una dosis única para recién nacidos o lo más pronto posible. Pero pues como les digo, esto hace reacción cruzada con la tuberculina y de hecho en Estados Unidos no se pone esta vacuna. Y dato curioso, el marzo 24 es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y eso es todo por mi parte. Se los intenté resumir lo más posible. A ver, Calderón Mata, Mariana. Sí, doctora. ¿Le entendiste a tu compañera? Sí, le entendí. ¿Todo bien claro? El tratamiento no, pero pues supongo que es releerlo. O sea, no me lo sé de memoria, pero ¿Le pues, sí. entendiste la fisiopatología? Porque yo Sí, sí, le entendí. ¿Sí? Sí. Bueno. Y a ver, Lucario Sierra, Luis David. Sí, doctora. ¿Le entendiste a tu compañera? Pues sí, igual esa parte de los esquemas del tratamiento, como que como son varios, todavía no me confunde. Pero Yo la neta también me confundo muchísimo en el tratamiento, o sea, me hago bolas, se me hace muy, 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 muy difícil. Y Rosado Jesús Aurelio. Rosado Jesús Aurelio. Y Valadez Galicia Fátima. Valadez Galicia Fátima. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, mira, creo que esta clase no quedó para nada clara, o sea, te soy honesta, no diste bien la fisiopatología, en cuanto al diagnóstico no fuiste concluyente y el tratamiento la verdad no se entendió nada. Entonces vamos, yo les voy a dar lo del diagnóstico y tratamiento y tú repasas lo de fisiopatología, porque les tiene que quedar claro. Recuerda que es una enfermedad que no está erradicada y todavía tenemos muchos casos, entonces nos tiene que quedar claro. Sí, doctora. Entonces, regreso a exponer la fisiopatología. Ajá, bien. Yo voy a dar diagnóstico y tratamiento. ¿Sale? Ok. Pero quiero que estudies bien esa clase y que le expliques bien cuáles son los mecanismos por los cuales se produce. Porque no fueron claros. Yo sé que el tratamiento es complejo. Eso lo sé perfectamente. Ajá. El diagnóstico no se me hace tan complejo, el manejo sí. Ajá, entonces, pero sí les tiene que dar a tus compañeros claros, porque al final ustedes se van a enfrentar con pacientes con tuberculosis y ustedes van a hacer el primer contacto con esos pacientes. Entonces, sí es importante que sepan qué hacer. Y a quién no diagnostico con tuberculosis, a quién le voy a dar seguimiento, a quién no. Entonces, eso es muy importante, porque fuera, como tú misma lo dijiste, no es una enfermedad que sea rara, es muy frecuente, más frecuente de lo que nos imaginamos.
Sobre todo en las comunidades rurales hay muchísimos casos de tuberculosis. Y recuerda, todo paciente que tú diagnosticas con tuberculosis es un caso de cerco epidemiológico. Tienen que hacer cercos epidemiológicos con todos estos tipos de pacientes y apegarse mucho al seguimiento, porque efectivamente la mayoría de que no se erradica la enfermedad es porque no tienen un adecuado apego al tratamiento. Eso es totalmente verdad, así es, pero sí es importante que ustedes sepan qué hacer. Entonces yo creo que mejor lo vamos a retomar la próxima clase. La próxima clase que nos tocaba. Toca infección de vías urinarias, doctora. De Y hecho, quería tuberculosis preguntarle, extrapulmonar. quería preguntarle si si le llegó mi presentación, se la mandé la semana Sí, pasada. sí vi la presentación. La vi así muy rápida, pero creo que no profundizan tanto en los temas. Tienes que ver tipo los principales agentes etiológicos. Cuando digo que es infección de vías urinarias altas, bajas, ser más específico cuáles son las complicaciones, más en eso. Y cuando digo que un cultivo es patológico, no es patológico, porque esa parte no vi que hubiera nada de eso. Pero ese es un tema en general chiquito. Entonces yo creo para la siguiente clase retomamos de tuberculosis y de tuberculosis extrapulmonar, porque son temas importantes y ya después tratamos de ver infección de vías. Y después viene el caso clínico para la siguiente clase. ¿No se acuerdan en el programa? No, va infecciones de piel y tejidos blandos, doctor. ¿Y cuándo viene programado el caso clínico? ¿No se acuerdan? El 17 de El marzo. 17 de marzo. Bueno, tratamos de ponernos al corriente o si no ese día una parte de la clase damos lo que nos falte y la otra el caso clínico, ¿les parece? Pero sí quiero que profundicen más en los temas y sobre todo que les entiendan, porque si ahorita damos este tema así como se dio, yo creo que ustedes tienen muchas dudas. Por eso, o sea, no es con el afán de molestar a su compañera para nada, pero sí es con el afán de que les tiene que quedar claro a ustedes, porque ustedes son los que se van a enfrentar a los pacientes. O sea, no tengan miedo, no porque no hacer sentir mal a su compañera, digan, sí le entendí, no, sean sinceros y digan, no le entendí y no pasa nada. No, justo como dice doctora, perdón, una disculpa, la verdad es que si no quise profundizar demasiado en la fisiopato porque luego se aburren y no escuchan y bueno, pues son páginas y páginas y páginas, pero sí. Y el tratamiento, la verdad es que yo no lo entiendo, menos lo puedo explicar. Sí, pero es algo importante que debemos de entender. Ajá. Y Rosado Antonio y Valadez Galicia, pues desde hace mucho rato que no están en la clase. Yo creo que no se vale. Si tenían alguna necesidad, yo creo que me pudieron haber avisado y creo que nunca me he negado a darles un permiso o algo, pero yo creo que eso no se vale de que me salgo nada más paso lista y ya. O sea, al final ustedes son aquí los que más salen ganando más que yo. Y yo creo que así que no lo valoren, pues ahí se los dejo de tarea. Porque eso de los datos, pues todos conocemos los pretextos, o sea, pero bueno, eso será con ellos. Entonces, para la siguiente clase retomamos, tú das lo de fisiopatología bien y yo doy diagnóstico y tratamiento, ¿te parece? Sí, doctora. Bueno, entonces, sí, pues yo creo que las dudas es mejor que las pregunten después de que ya hayamos abordado nuevamente el tema, porque pues no sería